Un saludo para todos, mi nombre es Juan David Camargo. Vengo a presentar mi trabajo de grado sobre patrones de flujo y predicción de la demanda de usuarios en estaciones troncales de Transmilenio Bogotá. El propósito central fue convertir registros operacionales, temporales y espaciales y meteorológicos en evidencia analítica útil para anticipar escenarios de alta demanda. La exposición está organizada de lo general a lo crítico, primero el problema y el alcance, luego la metodología, después los hallazgos empíricos y los modelos y finalmente conclusiones, limitaciones y recomendaciones. Bueno, como primera medida tenemos el problema. Parte de una situación concreta. Transmilenio dispone de registros de salidas de usuarios y también existen datos meteorológicos y catálogos de estaciones. Sin embargo, estas fuentes no estaban listas para modelar la demanda porque tenían formatos y escalas y niveles de detalle diferentes. Además, el flujo de usuarios cambia entre estaciones durante el día, por lo que un promedio general no permite ver los momentos críticos. Por eso, la pregunta no fue si el clima causa la demanda, sino cómo integrar la información operacional, temporal, espacial y meteorológica para estimar salidas hora e identificar alta demanda. El foco del proyecto fue predictivo y aplicado, transformar datos dispersos en evidencia útil para priorizar estaciones y franjas horarias. El objetivo general fue modelar patrones de flujo de usuarios en estaciones troncales de Transmilenio durante el segundo semestre del 2025, es decir, de julio a diciembre. Los cuatro objetivos específicos se organizaron así. Primero, construir la base. Segundo, caracterizar los patrones. Tercero, evaluar modelos predictivos. Y cuarto, generar recomendaciones. El alcance es importante como defensa del proyecto. La unidad de análisis no fue el usuario individual, sino la combinación de estación, de fecha, de hora, etc. La variable principal fue salidas hora, es decir, salidas de usuarios por estación y hora. También es clave aclarar que el resultado no mide ocupación de buses, congestión física ni capacidad máxima de estación. Trabaja con datos históricos y por lo tanto sus resultados son asociativos, predictivos y no causales. Como tercera medida, se construyó una metodología para evitar una evaluación artificialmente optimista. Bueno, primero se integraron las fuentes mediante un ETL, extracción, transformación y carga, y se construyó una base de 470.703 registros. Luego se definieron 17 variables predictoras. Estas variables pueden ser temporales, espaciales, operacionales y meteorológicas. La división temporal fue clave. Julio y agosto se usaron para entrenamiento interno y septiembre para validar hiperparámetros y umbrales de ese mismo entrenamiento. Y lo que se compone de octubre a diciembre, es decir, el trimestre 2, se mantuvo como prueba independiente. La alta demanda se definió con el percentil 80, calculado únicamente sobre el trimestre 1, el cual nos dio un resultado de 964 salidas por estación hora. Además, el ámbito operativo final quedó en estaciones con historia en el trimestre 1. Las estaciones nuevas se analizaron por separado como Cool Start. Luego obtuvimos nuestro primer hallazgo. El gráfico muestra el promedio de salidas por hora durante el semestre. La lectura es clara. El eje horizontal muestra las horas del día, el eje vertical el promedio de salidas. El patrón tiene dos máximos muy claros. En la mañana el pico se ubica alrededor de las 7, en la tarde el máximo aparece a las 6. Entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde el flujo es más estable
y menor. Esto es importante porque confirma que la demanda no debe gestionarse como un promedio diario y también se observa una estabilidad general entre el trimestre 1 y el trimestre 2. El segundo trimestre tuvo una reducción moderada de 1,6%. En síntesis, la precisión operacional depende fuertemente del momento del día, pero en comparación, ambos trimestres tienen casi el mismo uso de usuarios. Luego, nuestro otro hallazgo lo podemos observar a la izquierda, está el mapa de calor de estación hora. Se interpreta así: cada fila es una estación crítica y cada columna es una hora. Los colores más claros indican mayor proporción de registros clasificados como alta demanda. Esto permite ver si una estación es crítica de forma sostenida o solo en una franja puntual. A la derecha aparece la tipología operativa. 34 estaciones de crítica sostenida, casi la mitad de demandas de las estaciones troncales analizadas. 8 estaciones son crítica por pico, lo cual nos indica que este resultado es útil porque evita una respuesta uniforme para toda la red. Algunas estaciones requieren seguimiento continuo, otras solo refuerzos focalizados y específicos, digamos. Aquí también tenemos, digamos, las estaciones críticas que halló el informe. Después pasamos a la estrategia predictiva, la cual se dividió en dos tareas distintas. La primera fue de regresión, estimar cuántas salidas se esperan por estación hora. La segunda fue de clasificación, identificar si un registro pertenece o no a la alta demanda. Para no depender de un único algoritmo, se compararon modelos de base lineal, modelos de ensamblaje y CADBus. CADBus fue especialmente pertinente porque la base contiene variables categóricas relevantes como estación, línea, jornada, tipo de día e infraestructura. Y a diferencia de los modelos lineales, puede representar relaciones no lineales y trabajar con categorías sin expandirlas manualmente mediante lo que se conoce como one-hot encoding. Aún así, la selección final no se justificó por teoría solamente, sino por las métricas obtenidas con la validación temporal. Sí, pues como síntesis se obtuvieron 17 variables predictorias, 10 numéricas, 7 categóricas y utilizamos tanto modelos de regresión como clasificación. Luego, en regresión, la métrica central fue el MAE, que representa el error absoluto promedio. En el gráfico, una barra más corta significa mejor desempeño. CADBus aparece como el modelo con menor error, 162 salidas por estación hora. Random Forest quedó con 230 y los modelos lineales superaron las 417 salidas de error promedio. Esto muestra que las relaciones entre estación y hora, tipo de día e infraestructura no fueron bien capturadas por estructuras lineales simples, mientras sí lo hizo CADBus. Además, el R cuadrado de CADBus fue de 0,86, lo que indica que representó una parte importante de la variabilidad observada. La ventaja frente a Random Forest no dependió de un día particular. CADBus fue mejor en 91 de los 92 días evaluados en el trimestre 2, lo que corresponde al trimestre 2. Luego pasamos a la lectura operativa de regresión. Aquí se interpreta la regresión desde una perspectiva operacional. El gráfico a la izquierda compara la demanda real
y la demanda predicha por CatBus en el trimestre 2. Lo importante no es que las líneas estén cercas como se ve en el gráfico, sino que el modelo reproduce la forma del día, subida en la mañana, descenso al mediodía y nuevo pico en la tarde. El gráfico de la derecha muestra el error por hora. Allí se observan que los mayores errores aparecen precisamente en horas de mayor presión, las 7, las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, alrededor de las 6 de la tarde. Esto no invalida el modelo, indica cómo usarlo. En horas pico las predicciones deben acompañarse de márgenes de seguridad, además de algunas estaciones con errores altos deben monitorearse individualmente antes de aplicar decisiones operativas. Y como ya mencioné, lo importante es que el modelo entiende, como se ve en la gráfica de la izquierda, entiende el tipo de la demanda. Luego pasamos a lo que es la clasificación, la detección de escenarios de alta demanda. En este caso, la clasificación respondió a una pregunta más operativa. Cuando un registro supera el umbral de alta demanda, ese umbral fue de 964 salidas por estación hora, calculado únicamente con el percentil 80 del trimestre 1. Es decir, que a partir de las 900 y pico salidas, que se realicen en una hora, eso ya me está diciendo que eso es un indicio de que hay una alta demanda tanto en la estación como en el sistema, operativamente hablando, sin tener en cuenta lo que ya habíamos dicho de otros factores como capacidad del bus y etcétera, porque pues eso no es lo que se está analizando. Ahora en la tabla se observa que CatBus obtuvo el mejor equilibrio entre precisión y recall y F1. La precisión fue de 0.8984, significa que la mayoría de las alertas emitidas corresponden realmente a una alta demanda. El recall de 0.8749 indica que detectó cerca del 87,5% de los eventos reales. La matriz de confusión nos traduce las métricas a cantidades. Es decir, como se observa, 40.858 eventos fueron detectados correctamente, 5.842 no fueron detectados y 4.620 fueron falsas alertas. Operativamente, las falsas alertas o en estadística como se le conoce los falsos negativos es lo más crítico porque representan alta demanda que el modelo no anticipó y es a lo que se debe apuntar a mejorar en un futuro. Esta figura nos muestra la importancia global de variables según CHAP para el clasificador. Se interpreta así, digamos, cuando más larga es la barra, mayor fue la contribución promedio de esa variable a la predicción del modelo. La variable más importante fue la estación, luego aparece la jornada, la hora, el tipo de día, el día de la semana. Y cuando se agrupan estas variables, el componente espacial, ¿sí? Lo que son las estaciones, explicó el 49% y el temporal explicó el 47%. Es decir, todas juntas representan prácticamente el 97% de importancia predictiva. Es decir, solo con estos resultados ya prácticamente las predicciones se harían. Esto no significa que digamos que el clima no importe, sino que con la resolución disponible su aporte secundario frente a la estructura de estación y hora fue menor. Mm, Chap no demuestra causalidad, ¿sí? Explica cómo el modelo diferencia los registros. Eh, en lo que es la estabilidad temporal y la calibración, la evaluación temporal permitió identificar una advertencia importante. El gráfico de la izquierda se compara el recall en septiembre y en T2, ¿sí? Septiembre, recordemos que septiembre fue nuestra prueba que hicimos y T2 ya, no, septiembre fue el entrenamiento y clasificación de umbrales y T2 fue la prueba que se hizo si no servía.
para 3 políticas de umbral. Aunque el umbral no fue seleccionado para alcanzar el récord mínimo del 95%, en T2 descendió al 88%. Esto demuestra que un umbral no puede considerarse permanente. Hay que estarlo variando dependiendo de la situación. El gráfico de la derecha es la curva de calibración. La diagonal representa probabilidades perfectamente calibradas. Cuando los puntos se alejan, las probabilidades no coinciden exactamente con la frecuencia real. Por eso las probabilidades sirven mejor para ordenar riesgos que para afirmar porcentajes exactos. Además, el modelo cubrió el 99% de registros en T2, pero las 4 estaciones nuevas que aparecieron por X o Y motivo, es decir, en lo que se entrenó no estaban, y en lo de la prueba sí aparecieron porque, digamos, estaban suspendidas anteriormente o son nuevas estaciones que aparecieron. Para cerrar, nuestro proyecto demuestra que es posible transformar fuentes institucionales dispersas en una base analítica reproducible y útil para modelar las salidas de usuario por estación y hora. El análisis encontró que los patrones más fuertes están asociados con la estación y el momento de operación. CatBus fue el mejor modelo con mejor desempeño entre alternativas evaluadas, tanto para estimar el volumen de salidas como para clasificar alta demanda. Sin embargo, el resultado más importante no es solo el algoritmo, sino cómo usarlo. Los modelos apoyan la priorización, no sustituyen un criterio operativo, pero dan fundamento para tomar decisiones. Este modelo debe actualizarse, recalibrarse, monitorearse, especialmente, como ya mencionamos, en horas pico, en estaciones con alto error y en estaciones nuevas. Con esto finalizo la presentación. Agradezco mucho su atención y quedo atento a sus preguntas. Gracias.